¿Cómo defender tu fe? ¿Te has preguntado cómo defendían su fe los reformadores en el siglo XV? Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás aquí con nosotros otra vez en esta maravillosa serie que tenemos de cómo defender tu fe. Te invito a ver todo este contenido que hemos preparado para ti y que está accesible en nuestro canal de YouTube. Y Pastor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos un contenido, pudiéramos decir, histórico, apologético, pudiéramos llamarlo así, cómo los reformadores en los tiempos del siglo XV defendieron su fe y cómo la apologética jugó un papel en el que hubo un cambio de la forma de hacer apologética. Vimos anteriormente que Justino Mártir y otros hicieron apologética defendiendo los cristianos. Ahora, en el siglo XV nos encontramos con Martín Lutero, Juan Calvino, Wycliffe y otros, no defendiendo a los cristianos, sino ya defendiendo el cristianismo y la verdad de las Escrituras. Pero era necesario en ese momento que ellos defendieran su fe, porque cuando uno se pone a investigar sobre estos reformadores, nos vamos a dar cuenta de que ellos era como si le introducían el conocimiento de la Escritura a aquellos que ya eran creyentes. Yo pienso que en ningún otro tiempo de la historia la apologética fue tan importante para la iglesia como lo fue en esos días. Antes de Martín Lutero se vivió lo que se conoció como la Edad Oscura o el período de la época oscura. Y esto de oscura se debe al hecho de que de alguna forma la Biblia no estaba accesible para todos. La Biblia los tenían los grandes obispos, el Papa, era una especie de reliquia. Y entonces se predicaba en latín, se leían las tradiciones en latín y la gente se sentaba en sus bancos en los templos a escuchar todo el sermón en latín y la gente no entendía absolutamente nada. O sea que podían creer cualquier cosa que le decía el sacerdote. La gente en ese tiempo no era muy creyente, sino muy crédulo. Crédulo en el sentido de que lo que decía la iglesia popular de esa época, pues no se cuestionaba. Sencillamente la gente lo creía porque lo decía la iglesia. El problema surge cuando un monje llamado Martín Lutero dice: pero ¿por qué creer lo que dice la iglesia y sustentado en qué base? Y Martín Lutero, limpiando en el convento de los agustinos allá donde él estaba, se encuentra con la Biblia literalmente encadenada, y esto de encadenada se debe a que la Biblia era un tesoro muy valioso para esa época porque no había imprenta aún, y entonces la Biblia, para poder tener una Biblia, era transcribir palabra por palabra, letra por letra, a mano toda la escritura. Entonces era algo muy valioso. Estaba amarrada en una cadena, y allí cuando él entra a esta biblioteca, que encuentra la Biblia y encuentra toda esta verdad bíblica, el justo por la fe vivirá, y se encuentra con todas estas verdades. Él dice: pero es que lo que dice la Biblia ahora, lo acabo de ver, entra en contradicción con lo que dicen muchas tradiciones de la iglesia y credos de la iglesia. Y entonces Martín Lutero saca a la luz, si pudiera decirse así, las verdades de las Escrituras. Y entonces la iglesia empezó a ver las maravillosas riquezas de las verdades bíblicas, y es ahí donde entonces se desata lo que conocemos como la reforma de la iglesia. Entonces pudiéramos decir que la apologética de la edad del siglo XV es una apologética para fortalecer o revivir la fe
en la vida de los cristianos. Me imagino que realmente en esa época era algo difícil para aquellos que eran creyentes, que me imagino que habían pocos en esa época. Y en el caso de Martín Lutero, entonces él solamente había aprendido lo que le habían enseñado. O sea, él no tenía acceso a la palabra de Dios como nosotros tenemos hoy, que es un privilegio. Bueno, es un privilegio mal aprovechado. Realmente. El tema con Martín Lutero y lo que él conocía como la verdad, las tradiciones y credos, no tenía otra opción. Tú nacías siendo católico, te inscribían en el acta de nacimiento como católico. Si te casabas, la única institución que podía certificar tu matrimonio era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Pero entonces, si morías y no pagabas las misas a la Iglesia Católica, entonces sencillamente la Iglesia no certificaba tu entierro. Y eso te conducía entonces al infierno de manera automática. El padre de Martín Lutero, Juan Luther, también fue un minero que creció dentro de un hogar católico, porque era la religión imperante de la época, dominante, pudiéramos decir. Entonces, podemos ver que Martín Lutero crece con esa cosmovisión. Pero de repente Martín Lutero se da cuenta, posteriormente, después de un sinnúmero de asuntos que fueron dándose en su vida, y cuando decide ser monje y demás, entonces se encuentra con estas verdades, se forma en la escritura. Y esto es muy importante, no puedo hacer teología a partir del vacío, tengo que hacer teología a partir de una cosmovisión sólida, clara, que tengo como respuesta a una serie de estudios a lo que me he evocado. Martín Lutero no solo se hizo doctor en leyes, sino también bachiller en teología, licenciado en teología y posteriormente doctor en teología. Era alguien que manejaba la escritura con precisión, y esto le ayudó a hacer una apologética. Muchos le contradecían a él porque le llevaban los credos, pero él decía, ok, los credos dicen eso, pero los credos y las tradiciones no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Eso quiere decir que cualquier cosa que él, como usted dice, le llevaba, él lo pasaba por la palabra de Dios, que es lo mismo que nosotros debemos hacer el día de hoy, porque nosotros tenemos también muchísimas normas como creyentes, pero aún así hay que entender que todo lo que nos diga cualquier persona, sea pastor, líder, cualquiera, si no está apegado a lo que dice la palabra de Dios, entonces eso nosotros lo podemos poner en duda. Realmente nosotros podemos caer fácilmente en el mismo error que cayó la iglesia de esa época. Por ejemplo, doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de acceder a estos medios y redes, poder compartir con otros estos tipos de contenidos tan edificantes para la vida de otros, y que lo poco que he podido aprender de la verdad bíblica yo pueda compartirlo con otros. Sin embargo, lo que yo digo no es exactamente palabra de Dios, es una interpretación del texto. Ahora, me gustaría que nuestra comunidad en YouTube pueda de alguna otra forma participar con nosotros. Por eso hablamos de siempre comentar, de siempre expresar también sus ideas, que ellos nos puedan decir cuál es su perspectiva al respecto, cuál es su opinión respecto al tema, al ápice el que se está explicando, porque la Biblia debe estar abierta. El apóstol Pablo incluso dijo que no es de interpretación privada. Entonces, nosotros debemos exponernos a la escritura, nosotros
debemos todos estudiar las Escrituras y debemos filtrar a todo el mundo por las Escrituras. Hanser Alburquerque no puede sentirse ofendido porque él está siendo filtrado por las Escrituras, porque su contenido está siendo filtrado por las Escrituras. No puedo sentirme mal por eso. No puedo sentirme mal porque alguien escriba ahí en nuestra comunidad de YouTube: pastor, pienso que esto debería ser así, o pienso que en realidad es así, porque la Biblia debe de ser el filtro para todos, incluyendo para mí, y digo para mí no porque yo sea una autoridad suprema de la iglesia, sino incluso para mí, diciendo con esto que nadie debe de estar exento. Pudiéramos caer en el error de pensar que alguien es tan autoritativo que no necesita ser filtrado por las Escrituras, y esa persona de repente puede errar, porque somos humanos y podemos errar. Pero entonces, al no ser filtrado por las Escrituras, ese error puede pasar como una verdad absoluta. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo con los de Berea. Ellos estaban pendientes de lo que Pablo decía, pero que estuviera pegado a lo que ellos ya conocían. Pero eso mismo es enarbolado, es exaltado, es promovido por el escritor del texto. El escritor del texto no dejó pasar por alto que Pablo estaba siendo filtrado a través de las Escrituras por los hermanos de Berea. YouTube y esta plataforma que nosotros tenemos, nuestro propósito es precisamente ese, que sea una comunidad, no simplemente un espacio donde nosotros nos sentamos aquí y conversamos acerca de las verdades bíblicas o teológicas con la gente, y que la gente escuche sin ningún tipo de recepción o feedback. No, nuestro propósito es que esto sea una comunidad en el que todos aprendamos, en el que yo pueda compartir o exponer estos contenidos, y que aquellos que están de aquel lado de la pantalla también ellos puedan escribir, puedan redactar, puedan opinar, puedan interpelar, incluso puedan oponerse a una forma de cosmovisión, y pudiéramos discutirla en la medida de lo posible, inclusive. Claro, y en este momento vamos a dar nuestra recomendación literaria para todos aquellos que nos están viendo y que puedan conocer acerca de este maravilloso libro que el pastor en este día nos ha traído para que podamos leer. Yo lo leí, es excelente. Sí, la recomendación literaria de hoy, producido por la editorial CLIE, el libro Martín Lutero, es un libro biográfico. Martín Lutero, escrito por Federico Flinger. Federico Flinger hace una biografía de Martín Lutero, pero lo recomendamos porque no solo hace una biografía de Martín Lutero, sino que nos presenta todo el cuadro sobre el impacto de la Reforma, las situaciones que se dieron dentro de la Reforma y todos estos asuntos de normas de fe, de conducta, que se dieron dentro del cuadro de la Reforma Protestante. Es un libro práctico, sencillo, no es voluminoso, pero es un libro con un contenido extraordinario. Así que recomendamos ampliamente este libro Martín Lutero, escrito por Federico Flinger, publicado por editorial CLIE. Bien, y continuamos con nuestro contenido, esta serie que se llama Cómo defender tu fe. Te invito a comentar de lo que hemos hablado hasta ahora, qué te ha parecido el contenido, si tienes alguna opinión contraria o a favor de lo que hemos hablado el día de hoy. Y hablábamos acerca de Martín Lutero. Usted decía algo muy importante, y es que para nosotros defender nuestra fe debemos estar preparados, como también lo estaba él. Sí. Entonces, después de Martín Lutero, también vino Juan Calvino. Él había estudiado Derecho. Sí, era doctor en Derecho. La pluma más fina de la Reforma. Sí, y entonces era una persona preparada. ¿Qué usted puede decirnos acerca de él?
Hay una diferencia entre Martín Lutero y Juan Calvino. Incluso en su cosmovisión apologética, en la forma en que ellos hacían apologética, tanto el uno como el otro eran distintos. Martín Lutero no es que no creía en la razón, Martín Lutero creía en la razón. Solo que Martín Lutero entendía que no había forma de llegar a un conocimiento correcto de Dios a partir de la razón. Sin embargo, Juan Calvino, a diferencia, dice que sí se puede llegar a un conocimiento correcto de Dios a partir de la intuición de la razón. Entonces, tienen ideas opuestas, si pudiera ilustrarse de esa forma. O formas diferentes. O formas diferentes de pensar. Pero realmente Martín Lutero no es que no creía en que la razón era necesaria para una correcta cosmovisión y conocimiento de Dios, porque el mismo Martín Lutero, cuando lo llevaron ante el sínodo de Dort, 1520, y le pidieron que se retractara de sus libros que había escrito, de sus folletos. Que lo llevaron varias veces. Sí, él dijo, me retracto solo si me convencen a través de la escritura y de la razón. Entonces, Martín Lutero creía en que la razón nos hace instruir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Martín Lutero fue, como dice Fleyer, de hecho, en su libro, el puñal que logró hacer efectiva la reforma. Muchos han enarbolado con Martín Lutero una bandera. Sin embargo, a pesar de que muchos han querido exaltar a Martín Lutero por el gran trabajo que hizo en la reforma, Martín Lutero nunca quiso aceptar eso. Por ejemplo, Martín Lutero dijo: tenga mucho cuidado con hacer apologética y defender tanto la existencia de Dios y la importancia y la necesidad de creer que lleguemos a deformar el Evangelio de la Gracia. Lo que Martín Lutero trata de explicar es que nosotros no podemos intentar convencer a la gente de su necesidad de una fe firme en Dios solo a través de la apologética e ignorar el poder del Espíritu a través de la palabra de Dios y el Evangelio de la Gracia, que se alcanza solamente a través de la fe y no por méritos humanos. Entonces, Martín Lutero tuvo razón con eso que dijo, porque podemos llegar a deformar el Evangelio. Y eso nosotros lo tocamos, obviamente no con las palabras de Martín Lutero, pero lo tocamos en otro de nuestros capítulos, el hecho de que nosotros debemos entender que nosotros no vamos a convencer a nadie, que una persona puede estar convencida y no aceptar aún así el Evangelio. O sea, saber que nosotros le decimos la verdad y aún así no aceptar el Evangelio, porque el Espíritu Santo es que tiene que hacer esa obra. La mayoría de la gente en el mundo cree que Dios existe. Claro. De hecho, se estima que cerca entre el 95 al 98% de la población mundial está convencido de que Dios existe. Existe un ser supremo que creó todas las cosas y que rige fuera del mundo. Sin embargo, no el 95 o 98% de las personas son cristianos, están afiliadas a alguna religión. ¿Y qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que creer en Dios tiene que ver con una fe más allá de creer que Él existe. Y la fe es importante y es necesaria. Las personas tienen fe para muchas cosas, más fe que la que ellos tienen realmente en Dios. Las personas duermen debajo de un abanico que está colgado en un techo. Y ellos duermen, son capaces de dormirse, con la fe de que eso no caerá, ese abanico no caerá y acabará con sus vidas. Muy fuerte. Te puedes reír todo lo que quieras,
Pero es un tipo de fe que la gente tiene y realmente eso es fe. Ahora, pocas personas tienen la fe como para desprenderse en las manos de Dios. Y quisiera ilustrar esto de esta forma. El pastor Pilar Alcántara expuso en una ocasión una anécdota, no sé si de quién originalmente es, pero la escuché de él. Un malabarista puso una cuerda entre un precipicio de un extremo a otro. Él preguntó: ¿quiénes creen que yo puedo caminar sobre la cuerda y llegar al otro extremo del precipicio? Todos dijeron que no, que era imposible. Él cruzó hasta el otro extremo. Cuando él cruzó, entonces él preguntó: ¿quiénes creen que yo puedo volver a cruzar al otro extremo? Las personas dijeron: sí, lo creemos porque ya vimos que tú eres capaz de hacerlo. Luego entonces él tomó una carretilla y preguntó: ¿quiénes creen que yo puedo cruzar con esta carretilla sobre esta cuerda del otro lado del precipicio? Y todos dijeron: no lo creemos, es imposible. Y entonces él cruzó. Y entonces él preguntó: ¿cuántos creen que yo puedo regresar al otro extremo? Y las personas dijeron: claro, lo creemos. Cuando él cruzó al otro extremo, él entonces dijo: ¿quién está dispuesto a subirse en la carretilla para yo cruzar al otro lado del extremo? Nadie estuvo dispuesto a ello. Pues lo mismo sucede con Dios y la gente cree que Dios existe. El problema es que Dios quiere que seamos capaces no solo de creer que Él existe. Dios quiere que seamos capaces de subirnos en la carretilla y permitir que Él tome la carretilla y cruce con nosotros al otro lado del extremo. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Sí, la gente a veces tampoco cree en Dios, pero no cree que Dios pueda hacer como tal cambio en su vida. Por eso hay mucha gente que dice: yo me voy a convertir un día, pero cuando yo deje esto, y comienzan a hacer una lista de las cosas que ellos entienden que deben dejar para poder venir al Evangelio. Y eso no es necesario. No. No es que no sea necesario, es que es algo que nosotros no vamos a poder hacer. No lo vamos a lograr. Entonces, es ponernos en las manos de Dios para permitir que Él lo haga en nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Martín Lutero, Juan Calvino, comprendieron esta verdad de la gracia. Y ellos entendieron que la gracia estaba ligada a un asunto de nuestra comprensión clara de nuestra necesidad de Dios, de un Salvador, y que nosotros no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad. Es importante que nosotros comprendamos esto, pero también es importante que nosotros no nos paremos al púlpito solo a hacer apologética. Nosotros podemos hacer que nuestros sermones de repente pasen a ser un discurso apologético y deje de ser el evangelio de la gracia que necesita ser predicado. Y no es que no hagamos apologética desde el púlpito de nuestras iglesias, pero Dios quiere que el evangelio sea enarbolado. Nosotros como predicadores podemos caer en el error de intentar convencer a la gente, de que la gente se convenza de que es verdad, de que es real lo que decimos, lo que predicamos, pero no vamos a poder convencer. Nuestro trabajo, como dijo John Stott, es ser un altoparlante de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Es importante que nosotros hagamos esa distinción, porque en los días de la Reforma ellos hicieron mucha apologética, ellos defendieron la verdad bíblica, pero nunca sustituyeron la gracia o el evangelio de la gracia por la apologética. Sí, y no hay mejor testimonio acerca de Cristo y del evangelio que nosotros mismos. Nuestra vida, nuestra forma de hablar, de comportarnos. A veces no es necesario ni siquiera decir nada para que la gente entienda que en nosotros está Cristo. Nosotros somos el mejor ejemplo. Nuestra vida moral es la mejor apologética. Así mismo es. Bueno, Justino Mártir, y ahora me remonto un poco más atrás, 167 después de Cristo. Justino Mártir apelaba en sus discursos apologéticos a esto mismo, a miren la vida de los cristianos.
¿qué tiene su vida moralmente? Hablando de los romanos, ¿qué tiene su vida moralmente que es mejor que la vida que viven los cristianos moralmente? Entonces, Justino Mártir apelaba a eso. Justino Mártir decía, ¿o acaso que su vida moralmente es mejor que la de los cristianos? Y era una forma de darle una bofetada a los oponentes del cristianismo de esa época, porque realmente una de las cosas que decía Justino Mártir es ¿qué hacen los cristianos de malo? Los cristianos son exclusivos en todo lo que hacen, y lo único malo que pudieran tener los cristianos ante sus ojos es que viven con una sola mujer el resto de toda su vida. Y él dice de malo porque para la sociedad de esos días era algo extraño, era algo raro. Algo diferente. Era algo totalmente distinto. Un hombre tener la osadía de vivir con una sola mujer toda su vida. Así Entonces, mismo. La vida moral para Justino Mártir fue una forma de hacer apologética. Y pienso que en nuestros días necesitamos ese tipo de apologética. Esa apologética en la que nosotros no tengamos que decirle a la gente que Dios transforma, sino que la gente pueda ver en nuestras vidas esa transformación. Entonces, Charles Spurgeon, por ejemplo, dijo en una ocasión, predica y si es necesario, abre la boca. Entonces, pienso que necesitamos esa apologética de predicar y si es necesario abrir la boca. Nuestra vida, la forma en que nosotros vivimos nuestra vida, nuestro testimonio, pudiera ser una predicación potente que la gente no puede ignorar. Bien, y ya hemos culminado con este tema que tenemos, esta serie de cómo defender tu fe. Te invitamos a comentar nuestro contenido, te invitamos también a que puedas seguirnos y compartir nuestro contenido con otros para que puedan ser edificados. Nos vemos en la próxima entrega. Dios te bendiga mucho.